Hace 3 años, Carlos no tenía casa, no tenía dinero, no tenía a nadie que pudiera llamar a las 2 de la mañana. Dormía en el asiento trasero de un sedán gris del 2008. Era enero. Chicago estaba congelado. Las temperaturas bajaban a 10 grados bajo cero, y el viento atravesaba las ventanas como si el auto fuera de papel. Carlos envolvía sus piernas con una manta vieja que había comprado en una tienda de segunda mano. Aún así, temblaba. Pero el frío no era lo peor. Lo peor era el silencio. Ese silencio absoluto de la madrugada donde no hay distracciones, donde no hay ruido, donde no hay nadie. Solo tú y tus pensamientos. Y cada noche, sus pensamientos eran los mismos. ¿Cómo llegué aquí? Carlos no siempre estuvo ahí. 3 años antes, tenía lo que la mayoría llamaría una vida normal. Un empleo estable como gerente en una empresa de logística. Un apartamento pequeño pero limpio. Un auto financiado. Una relación de 5 años que parecía sólida. No era rico, pero tampoco estaba mal. O al menos eso pensaba. Porque hay algo que nadie te enseña sobre la estabilidad. No es permanente, es frágil. Y cuando se rompe rápido. Pensó que encontraría trabajo rápido. Tenía experiencia, tenía referencias, tenía confianza. Pero el mercado estaba saturado. Envió más de 70 solicitudes en 2 meses. Solo consiguió 3 entrevistas. Ninguna resultó. Mientras tanto, las cuentas no esperaban. El alquiler llegó. Luego el siguiente. Luego el banco empezó a llamar. Su novia, Laura, comenzó a cambiar. No era cruel, pero estaba cansada. Las discusiones empezaron pequeñas, luego más frecuentes. Hasta que una noche, sentados en la cocina, ella dijo algo que lo atravesó. «Yo no puedo vivir así, Carlos». No gritó, no lloró. Simplemente tomó su bolso y se fue. Ese fue el verdadero golpe, porque perder el trabajo dolió. Pero perder a alguien que amas mientras estás cayendo duele diferente. 2 meses después, lo desalojaron. Tenía 48 horas para salir. Metió su ropa en bolsas negras, vendió lo poco que tenía valor, y cuando cerró la puerta del apartamento por última vez, sintió vergüenza. Estacionó cerca de un supermercado abierto 24 horas. Apagó el motor. Se pasó al asiento trasero. Intentó acomodarse. El espacio era mínimo. Miró el techo del auto, y el peso de la realidad lo aplastó. No era una aventura. No era temporal en su mente. Era fracaso. Esa noche no durmió. Pensó en llamar a sus padres, pero no lo hizo. Pensó en pedir ayuda, pero el orgullo lo detuvo. Pensó en rendirse, y esa idea fue la que más miedo le dio, porque por un segundo le pareció una opción. El primer mes no fue heroico, fue sucio, fue incómodo, fue humillante. Aprendió dónde estacionar sin que la policía sospechara. Aprendió a ducharse en un gimnasio económico usando la última tarjeta activa. Aprendió que el hambre no desaparece con orgullo. Comía lo más barato posible. Dormía mal. Vivía tenso. Pero lo que más lo consumía era el pensamiento constante. Si alguien me ve así, ¿qué pensarán? La vergüenza era más pesada que el frío. Una madrugada, mientras el viento sacudía el auto, Carlos tuvo una conversación consigo mismo. Si sigo pensando como víctima, me quedaré aquí. Ese pensamiento fue pequeño, pero fue diferente. Por primera vez dejó de culpar al mercado, dejó de culpar a su ex, dejó de culpar a la empresa, y se preguntó algo más duro. ¿Qué hice mal? Y esa pregunta lo cambió todo. Habían pasado casi 6 semanas viviendo dentro del auto. Carlos ya se había acostumbrado al frío, al silencio, a la incomodidad constante.
Pero una mañana ocurrió algo diferente. Giró la llave. El motor intentó arrancar y murió. Silencio. Intentó otra vez. Nada. Una tercera vez. Solo un clic seco. Batería muerta. Se quedó inmóvil, mirando el volante, sintiendo cómo el estómago se le hundía. Ese auto no era solo transporte. Era su casa. Era su refugio. Era lo único que le quedaba. Salió. El aire frío le golpeó el rostro. Empujó el auto unos centímetros, como si eso fuera a ayudar. No ayudó. No tenía dinero para reemplazar la batería. No tenía a quién llamar. Caminó durante horas. Visitó talleres. Preguntó precios. El más barato era imposible para él en ese momento. Esa tarde entendió algo brutal. Cuando estás en el fondo, cualquier pequeño problema se vuelve gigante. Carlos caminó 6 horas ese día. Entró en restaurantes, en tiendas, en almacenes. ¿Están contratando? La mayoría ni siquiera tomó su currículum. Uno le dijo, te llamamos. Nunca llamaron. Caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos, con los hombros encorvados. A mitad de la tarde se sentó en una acera. La ciudad seguía moviéndose. Autos, gente riendo, trabajadores entrando y saliendo. Y él, detenido. Fue ahí cuando ocurrió. No pudo contenerlo. Las lágrimas salieron sin permiso. No eran discretas, no eran elegantes. Eran crudas. Era frustración acumulada. Era orgullo roto. Era miedo. Por primera vez, no pensó en cómo se veía. Simplemente lloró. Y entre lágrimas se dijo algo que jamás olvidaría. Esto no es el mundo contra mí. Soy yo contra mí. Esa noche no pudo dormir. El auto seguía sin funcionar. El frío era más intenso. Pero el dolor más grande era interno. Repasó su vida. Siempre había vivido al límite, sin ahorros reales, dependiente de un solo ingreso, gastando cuando las cosas iban bien, nunca preparándose para lo peor. No era mala suerte, era falta de previsión, y aceptar eso dolía, pero también liberaba, porque si fue su responsabilidad, entonces también podía ser su solución. Esa fue la primera vez que sintió algo distinto al miedo. Sintió control, pequeño pero real. A la mañana siguiente vendió su reloj. No valía mucho, pero fue suficiente para comprar una batería usada. Instaló la batería él mismo, manos congeladas, dedos torpes, pero cuando giró la llave, el motor encendió. Ese sonido fue diferente. No era solo un motor, era esperanza. Se sentó en el asiento del conductor y dijo en voz alta, esto es temporal. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero decidió que no moriría ahí. Carlos empezó a pasar las mañanas en bibliotecas públicas, no solo por el wifi, por el silencio, por el calor, por la sensación de estar rodeado de gente productiva. Un día vio a un joven trabajando en su laptop con intensidad. Parecía enfocado, seguro. Carlos lo observó unos minutos, y algo despertó. Se dio cuenta de algo incómodo. Había pasado años trabajando duro, pero nunca había trabajado en sí mismo. Decidió aprender. Buscó en YouTube cómo ganar dinero online, luego marketing digital, luego cómo vender servicios. Durante semanas consumió contenido obsesivamente. Tomaba notas en una libreta barata, escribía ideas, subrayaba conceptos. No tenía dinero, pero tenía tiempo, y por primera vez lo estaba invirtiendo. Carlos se impuso una regla simple. Cada día debo mejorar 1%. No 100%, no milagros. 1%. Aprender algo nuevo, practicar algo nuevo, mejorar algo pequeño. Mientras otros usaban el Wi-Fi para redes sociales,
Él estudiaba funnels de ventas. Mientras otros dormían, él practicaba escribir propuestas comerciales. Empezó a cambiar su diálogo interno. Ya no decía, soy un fracaso. Ahora decía, estoy aprendiendo. Y esa diferencia era enorme. Después de 2 meses estudiando, decidió ofrecer diseño web básico a pequeños negocios. No era experto, pero sabía más que muchos dueños tradicionales. Entró a tiendas pequeñas, peluquerías, restaurantes familiares. Ofrecía crearles presencia online. La mayoría dijo no. Uno dijo sí. Su primer cliente pagó poco, pero pagó. Carlos trabajó desde el asiento delantero del auto, editando, corrigiendo, aprendiendo a prueba y error. Entregó el proyecto. El cliente no quedó satisfecho. Esto no se ve profesional. Ese comentario lo golpeó fuerte. Esa noche volvió a sentir la tentación de rendirse. Pero algo había cambiado. En vez de retirarse, pidió retroalimentación. Mejoró. Pasaron semanas sin resultados grandes. Pero ya no estaba en modo supervivencia. Estaba en modo construcción. Y justo cuando comenzaba a ganar confianza, ocurrió algo inesperado. Recibió un correo. Un pequeño negocio quería contratarlo para un proyecto más grande. Era su oportunidad real, pero también su mayor miedo, porque ahora no podía fallar, y lo que haría después definiría su futuro. Carlos abrió el correo con las manos ligeramente temblorosas. Asunto: propuesta de desarrollo web, interesados. Era una empresa pequeña de distribución local, nada gigante, pero mucho más grande que cualquier cliente anterior. Querían rediseñar su página completa, automatizar pedidos, optimizar su presencia digital. El presupuesto estimado, $5,000. Carlos leyó el número varias veces. 5,000. Esa cantidad para alguien estable podía parecer normal. Para él, era libertad, pero también presión, porque sabía algo. Si fallaba aquí, perdería más que dinero. Perdería confianza. Antes de aceptar, dudó. Pensó, ¿y si descubren que vivo en mi auto? ¿Y si se dan cuenta de que no soy tan profesional? La inseguridad intentó sabotearlo, pero recordó las noches frías, recordó la acera, recordó las lágrimas, y decidió algo diferente. No necesito ser perfecto. Necesito ser responsable. Aceptó el proyecto, y durante las siguientes 3 semanas desapareció del mundo. Dormía poco, comía rápido, trabajaba en bibliotecas durante el día, en el auto por la noche, veía tutoriales avanzados, aprendía herramientas nuevas sobre la marcha. Cuando algo no funcionaba, no se rendía, buscaba soluciones hasta encontrarla. Hubo momentos donde sintió que no podía terminar, donde el cansancio lo superaba. Pero cada vez que pensaba en detenerse, imaginaba otra noche congelándose. El día de la presentación llegó. Se reunió con el cliente en una pequeña oficina. Llevaba la única camisa formal que conservaba. Plancha improvisada en un baño público. Se sentó frente al equipo directivo. Respiró profundo y comenzó. Explicó cada detalle, cada mejora, cada optimización. Al terminar, silencio. Segundos que parecieron horas, hasta que el dueño dijo, «Esto es exactamente lo que necesitábamos». Carlos sintió algo que no sentía desde hacía meses. Validación, profesionalismo, respeto. El pago se procesó esa misma semana, $5,000. Cuando vio el dinero reflejado en su cuenta, no sonrió, no celebró, solo cerró los ojos y respiró. Alquiló una habitación pequeña, nada lujoso, pero tenía calefacción, una puerta, una cama. Esa primera noche acostado, miró el techo, igual que en el auto, pero esta vez no había miedo. Había silencio diferente, silencio de estabilidad temporal.
Y pensó algo importante. Si pude generar 5.000, puedo generar más. Esa fue la chispa real, no el dinero, la prueba de que podía crear valor. Carlos contrató su primer freelancer. Le costó confiar, le costó pagar, pero entendió algo fundamental. Si quería crecer, debía dejar de ser empleado de sí mismo. Poco a poco construyó equipo, diseñadores, especialistas en anuncios, asistentes virtuales. La agencia dejó de depender solo de él, y los ingresos empezaron a multiplicarse. Pasó de sobrevivir a escalar. Después de 2 años, la agencia generaba ingresos estables. Carlos tenía ahorros reales por primera vez, pero no quería repetir su error del pasado. No dependería de un solo ingreso. Entonces comenzó a estudiar oportunidades físicas, algo tangible, algo estable, y encontró una pequeña empresa de logística local en venta. Irónico, el mismo sector que lo despidió. Pero ahora él tenía visión distinta. No era empleado, era inversionista, y tomó la decisión más arriesgada desde que salió del auto. Comprar aquella pequeña empresa de logística no era un movimiento cómodo, era aterrador. La empresa tenía problemas, procesos desorganizados, clientes inestables, equipos antiguos y empleados desmotivados. Muchos le dijeron que no lo hiciera. Es muy arriesgado. Podrías perder todo lo que construiste. No sabes lo suficiente del sector. Pero Carlos sí sabía algo. Sabía cómo se sentía estar del otro lado. Sabía cómo se sentía ser despedido. Sabía cómo se sentía no tener control. Y esta vez, él tendría el control. Firmó los documentos. Y por primera vez en su vida, no era el empleado. La realidad golpeó rápido. Ser dueño no es glamour, es responsabilidad. Los números no cuadraban. Había fugas de dinero invisibles, clientes atrasados en pagos, errores en entregas. Carlos pasó las primeras semanas analizando cada detalle. Llegaba antes que todos, se iba último, escuchaba a los empleados, observaba sin juzgar, y detectó el problema principal. La empresa operaba sin sistema, y él era obsesivo con sistemas. Aplicó lo que aprendió en su agencia digital. Automatizó procesos, digitalizó registros, implementó seguimiento en tiempo real, reestructuró rutas, capacitó al equipo. Al principio hubo resistencia. Siempre lo hemos hecho así. Pero Carlos sabía algo importante. La mejora incomoda. Persistió. Y poco a poco, los errores disminuyeron. Los tiempos mejoraron. Los clientes comenzaron a notar el cambio. El primer año no fue espectacular, pero fue sólido. La empresa pasó de pérdidas mínimas a ganancias estables. Carlos no retiró grandes sumas. Reinvirtió. Compró mejores vehículos. Mejoró infraestructura. Construyó reputación. Mientras tanto, su agencia seguía creciendo. Y algo empezó a formarse en su mente. Diversificación. Nunca más depender de una sola fuente. El tercer negocio no fue planeado, fue consecuencia. Uno de sus clientes le propuso asociarse en un software logístico. Una plataforma que ayudaba a pequeñas empresas a gestionar inventarios y rutas. Carlos entendió el potencial. Conocía el dolor del sector, conocía las ineficiencias, y ahora tenía capital. Invirtió. No fue inmediato, no fue viral, pero fue estratégico. En 2 años, esa plataforma empezó a expandirse. Clientes fuera del estado, luego fuera del país, y cuando menos lo esperaba, tenía participación en 3 empresas activas, 3 fuentes reales, 3 estructuras sólidas. Un día, revisando reportes financieros, notó algo. La suma anual superaba los 7 millones en ingresos combinados. 7 millones. Se quedó mirando el número. Recordó el estacionamiento. Recordó la batería muerta.
Recordó la acera y entendió algo profundo. No fue suerte, no fue talento extraordinario. Fue consistencia extrema. Fue aceptar responsabilidad. Fue no rendirse cuando nadie lo veía. 3 años después de aquella primera noche en el auto, Carlos volvió al mismo estacionamiento. No por nostalgia, por cierre. Se sentó dentro de su nuevo vehículo, motor apagado, silencio, miró el mismo techo. Pero ya no había miedo, había gratitud. Susurró algo que nadie escuchó. Gracias por no rendirte. Porque entendió algo poderoso. Dormir en un auto no fue el final, fue el prólogo. Si hoy estás pasando por tu peor momento, escucha esto con atención. Carlos no tenía ventajas ocultas. No ganó la lotería. No recibió una herencia. No tuvo padrinos. Tuvo miedo. Tuvo vergüenza. Tuvo noches donde quiso rendirse. La diferencia fue una sola decisión: asumir responsabilidad total, sin culpar, sin excusas, sin esperar rescate. Cada día mejoró 1%, no 100%, 1%. Y ese 1% diario construyó 3 empresas, construyó estabilidad, construyó carácter. Pero lo más importante, construyó identidad. Ya no era el hombre que perdió su trabajo, era el hombre que se reconstruyó. Y eso vale más que cualquier cifra bancaria. Quizás hoy estés en tu propio auto. Tal vez no literal, pero emocional, financiero, mental. Y sientas que todo terminó. Pero no. Tal vez solo estás en el prólogo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizás nadie sabe lo que estás enfrentando. Tal vez estás sonriendo afuera, pero por dentro estás agotado. Tal vez sientes que te quedaste atrás, que todos avanzan, y tú no. Carlos también sintió eso. Sentado en el asiento trasero de su auto, mirando el techo, preguntándose si su vida ya había terminado. Y no terminó, porque entendió algo que cambia destinos. El fondo no es el final, es el punto donde decides quién vas a ser. Nadie vino a rescatarlo. No hubo milagro, no hubo golpe de suerte. Hubo decisiones pequeñas, días incómodos, disciplina cuando nadie lo veía. Y esa es la parte que nadie publica en redes. El frío, el miedo, la duda. Pero ahí, exactamente ahí, se forjan las personas que luego el mundo llama exitosas. No fue el dinero lo que lo transformó. Fue asumir responsabilidad. Fue dejar de culpar. Fue decir, si esto es mi culpa, también puede ser mi solución. Y escucha esto con atención. Quizás hoy no tienes millones. Quizás no tienes estabilidad. Quizás estás en tu peor momento. Pero si respiras, aún tienes tiempo. Tiempo para aprender. Tiempo para cambiar. Tiempo para reconstruirte. La diferencia entre rendirse y triunfar muchas veces es solo un día más, un intento más, una decisión más. Tal vez hoy sea tu noche fría, pero mañana puede ser tu historia de transformación. Y dentro de unos años, podrías estar mirando atrás, agradeciendo no haberte rendido. Porque recuerda esto, dormir en un auto no fue su final, fue el prólogo. Y tu prólogo no define tu destino. Si esta historia te tocó, escríbeme en los comentarios. Esto no es el final. Y repítelo hasta creerlo. Nos vemos en la próxima historia. Dale like y suscríbete. Eso nos ayuda mucho a lo que estamos empezando.